Entonces, el, el objetivo, haz de cuenta, el proyecto es lo siguiente. Este amigo, Hiroshi Tsunairi, quiere filmar un poco Juárez desde el punto de vista de su literatura. Su literatura. Sí. Entonces, vamos a entrevistar a algunos poetas y vamos a entrevistar, o sea, esa es una parte. La otra parte es que Hiroshi va a entrevistar a algunas personas que yo he retratado en poemas y los va a hacer que ellos lean los poemas que yo escribí sobre ellos. Sí. Y entonces la idea es hacer una reflexión sobre la brecha entre la realidad, quiénes son esas personas y cómo están reflejadas en esos poemas. ¿Cómo son en la literatura? Cómo son en la literatura. Entonces una reflexión sobre realidad y literatura, Y ¿no? personajes, ¿no? Tu testimonio me interesa mucho por lo siguiente, como quien dice, contigo surge en Juárez, como que se queda plantado en Juárez una genealogía literaria, ¿no? Que viene de lejos, viene de Donoso, pasa por David, ¿no? Pero ya contigo, digamos que tú naciste acá, o sea, digamos que esa raíz ya es de aquí, como Ajá. que se naturaliza. Ajá. Siento que a partir de ahí hay una literatura que es endógena, que es de acá, Sí. ¿no? Entonces yo quisiera que me platicaras qué hay, o sea, cómo ¿Ya es... estás grabando? ¿Eh? ¿Ya estás grabando? Sí estoy grabando, pero esto es como un cáliz. Okay, okay. Es un cáliz como para ir aflojando, ¿no? Bien. Digo, si hay algo ahorita que funcione, Claro, se usará, pero si no, no pasa nada. Va. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es ese Juárez donde tú conoces a David y empiezas a escribir? O sea, ¿cuál es esa textura de la realidad de Juárez? Yo creo que lo dices muy bien te diría que fuéramos a llorar al Río Bravo, pero si tú tuvieras que hablar de ese Juárez en el que tú te convertiste en poeta a través del magisterio de David, ¿cómo era ese lugar? Bueno, yo empecé a publicar poemas en 1977, cuando yo tenía 17 años y muy cerca de los 18. Y tenía una buena colección de textos. Y yo conozco a David Ojeda en mayo de 1980. Entonces, entre mis primeras publicaciones y el acercamiento al taller de David Ojeda pasaron 3 años. Yo ya tenía un trabajo que incluso está publicado en un librito que se llama De 5 a 7 pm. Cuando yo conocí a David Ojeda, y cuando tomé contacto con el taller de creación literaria dirigido por él, yo en realidad no vivía en Juárez. Yo vivía en Cruces, Namiquipa, Chihuahua, un pueblo de la sierra de Chihuahua, a orillas de la presa del Tintero, que estaba a 12 horas de distancia en un viaje por autobús. Se daba toda la vuelta al estado por la parte poniente. Entonces el Juárez de mi imaginario ya no estaba conmigo. Yo era un hombre de 20 años, con un hijo de 3 años, casado, y mi casa estaba en un pueblito de 2,000 personas, donde no había televisión, más que radio. Entonces, todo lo que hay en mí cuando yo me encuentro David Ojeda es el imaginario de la ciudad que yo viví cuando fui niño. Ok, ¿cómo es ese Juárez? Ese es el Juárez que está en mi poesía.
Si tú te fijas en el libro, a los temas infelices de la depredación social que causan el narcotráfico y el gobierno federal, están en la primera parte del libro. Luego hay una segunda parte en la que la frontera parece ser el tema más importante que se maneja. Y en la primera parte y la segunda parte hay momentos distintos de ese Juárez. Estamos hablando de que en ese libro hay diversos climas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese Juárez violento del sexenio de Calderón y ese Juárez fronterizo y macondiano que hay en los años 60. Órale. Así va el pedo. Mira, por ejemplo, en muchos de los poemas de ese libro, de la segunda parte, hay referencias a la guerra de Vietnam. Hay referencias al trasvasamiento de la experiencia de la vida entre lo que es una ciudad y la otra, y un país y otro, y un idioma y otro, y una cultura que va y viene, ¿no? Uh-huh. Existía algo de una gran belleza en esas calles sin pavimentar. Eran cosas como esta. Aquella mañana que apareció por la calle un Impala descapotable de color blanco, manejado por un soldado que se llamaba Juan. Él venía a despedirse de su novia, que vivía en la esquina enseguida de mi casa, porque se iba a la guerra de Vietnam. Él era un muchacho juarense, pero era americano de nacimiento, era ciudadano. Tuvo que hacer el servicio militar y tuvo que prestar su año, tuvo que dar su año a la guerra de Vietnam. La llegada de ese joven a la cuadra y cómo toca la puerta de un Porsche muy bonito tipo americano, y cómo sale su novia y cómo lo despide en la acera con un beso, llorando porque este hombre se va a la guerra. Eso era algo de una gran estética. Es decir, estaba la guerra de Vietnam, ¿verdad? Estaba un conflicto internacional de Estados Unidos con este país asiático que era muy cruento, pero esta parte de la guerra es una parte idílica, ¿sí? Prácticamente lírica, urbanamente muy lírica, y esa es la calle en la que yo crecí. En esa misma calle vi venir a mi padre un día, lo vi aparecer en una esquina después de 2 años sin verlo. Él estaba de mojado en Denver. Yo estaba lavando la troca de mi abuelo y lo vi venir, y le dije a mi madre: oye mamá, parece que papá viene, parece que es él. Y mi jefa me decía: ¿cómo va a ser él? Él está en Denver. Pero era él que lo habían deportado. Eso era la frontera. ¿Me explico? Uh-huh. La deportación no es una imagen de cientos de personas cruzando una línea fronteriza. No, la guerra de Vietnam no es un cuerpo destrozado de un americano joven o un vietnamita. Son estampas distintas. Y eso es todo ese equipamiento emocional y esa experiencia visual de la frontera es lo que se mantiene en mi libro. Lo que pasó con David Ojeda fue algo distinto, fue un choque personal, fue una confrontación personal entre 2 personas que se andaban buscando y se complementaron. Yo quería ser un escritor en toda la regla y él quería formar escritores así. Entonces él, cuando me conoció,
conoció a la persona con la que iba a trabajar, y yo igual. Y una vez que David se retira del taller, en el año 86, el INBA me ofrece la coordinación del taller, del que yo formé parte. Yo espero la invitación oficial del INBA y acepto continuar el trabajo iniciado por David, pero por supuesto que yo en un enfoque diferente, porque David Ojeda era un narrador, y David Ojeda tuvo contacto directo con Miguel Donoso, y yo, aunque conocí a Donoso y fui como su consentido en un tiempo, solamente tuve como maestro a David Ojeda. Y cuando yo empiezo a trabajar con mis discípulos en Ciudad Juárez, me parece que yo perfecciono un poco el método de trabajo de David, pero yo me enfoco fundamentalmente a la poesía. Es decir, desoigo la narrativa y me enfoco en la poesía. Y lo que se produce simplemente es el resultado del rigor del trabajo. Y me parece que con todo lo que ya sabemos que vale la crítica a tiempo, es decir, que tu obra sea criticada solventemente a tiempo, cuando la puedes modificar, no después cuando ya no puedes hacer nada con tu poesía. Estas cosas son pues elementos que van configurando una especie como de escuela de poeta de Ciudad Juárez. Así es como lo veo yo ahorita, así de entrada. ¿Cómo, o sea, tú redescubriste Juárez con David? ¿Tú le mostraste Juárez? Él era de fuera. Ajá. Sin embargo, él me da la impresión de que no solamente te ayudó a escribir, sino que también te enseñó aspectos de lo que tú has decidido ser ahora, sí, ¿no? Sí. Como persona, como norteño también. ¿Cómo era esa ciudad? O sea, esas cantinas. Ese ya no era el Juárez de los 60s, No. del Impala que lleva a un joven hacia Vietnam. Ah, Es otro Juárez, ¿no? sí. O sea, me imagino que hay, no sé, luces de neón, no sé, me imagino el Palacio de las Estrellas. Creo que es otra textura también, ¿no? Sí, me parece que el fenómeno principal que le cambia la fisonomía de la ciudad es la ola de migrantes que vienen más o menos desde los 50, desde los 40 a Ciudad Juárez, y que están debidamente documentadas en estudios del Colegio de la Frontera Norte. Que yo recuerde, está por ejemplo una migración de zacatecanos en los años 40. Cuando digo migraciones, estoy hablando de grandes desplazamientos de personas que llegan a un mismo asentamiento en Ciudad Juárez, forman colonias, ¿sí? La colonia de zacatecanos en Ciudad Juárez estaba radicada en Altavista. Esa misma colonia de zacatecanos a su vez fundó otra colonia en Denver, por ejemplo. Vinieron en los años 60 miles de personas de La Laguna. Ignoró la razón económica de esa migración de los laguneros a Ciudad Juárez. En el 85 se da la migración de los chilangos con el terremoto. En el año, más o menos con el año 98, empieza la gran migración de veracruzanos a Ciudad Juárez. Sectores completos de nuevos fraccionamientos son alquilados por empresas. Es decir, fraccionamientos de 300 casas que se construyen para venderse, se pervierten y son alquilados por las empresas en conjunto para colocar en cada casa a 6 o 7 personas de Veracruz en esa época. Estas migraciones, alentadas por el crecimiento de la industria maquiladora, la fundación de los parques maquiladores en Juárez, esto le cambia a la
la ciudad, me parece, su fisonomía, y la convierte en esos años de los 80 en una ciudad maravillosa para divertirse. Es una ciudad en la que hay muchos bares que no cierran, donde es común que tú estés a las 5 de la mañana tomando unos tragos y que termines a que se acabe la noche y empieza a salir el sol para irte a tu casa, ¿no? Yo nunca he sido un hombre vinculado a las drogas, pero supongo que las drogas circulaban con facilidad. El narcotráfico no mataba personas, el tráfico de drogas no costaba vidas, y Juárez era una ciudad nocturnamente paradisíaca, grandes bares, grandes cantinas lujosas, un paso transfronterizo casi indocumentado. Los americanos cruzaban, como lo hacen ahora, sin mostrar ningún papel, y era muy sencillo que los mexicanos cruzáramos al otro lado, nada más diciendo American, por ejemplo. Paradisíaca, ¿no? Claro. Ese es el Juárez que nos sirve de contexto en el taller que manejó David Ojeda, y ese es el Juárez que empezó a modificarse en los 90s. La primera modificación importante fue la ley de licores, el cierre de los bares a las 2 de la mañana, la prohibición de venta después de las 10 o las 11 de la noche, dependiendo del día, ¿no? Estos cambios, estas modificaciones en el hábito de la ciudad fueron promovidos por gobiernos turistas de la época. Luego vino el gran cambio político hacia la derecha, empieza el gobierno panista de Pancho Barrio, me parece que en el 83, su gobierno, es decir, su ejercicio como gobernante, como gobernador de Chihuahua, más o menos en el 92, me parece, el bipartidismo en la frontera, con el crecimiento de la población flotante. En el 93 y 94 se registran los primeros feminicidios. Los feminicidios se convierten en una tendencia de los medios hasta entrados los años 2000, y como en 2003 o 2002 ocurre la primera matanza de hombres, de 8 hombres en un restaurante de mariscos. Y entonces el feminicidio deja de ser una noticia y se convierte simplemente en la ejecución de hombres, se convierte en la tendencia, y estamos a punto de empezar la guerra del narcotráfico en 2006. En 2006 la ciudad se extingue, como tú sabes, o empieza a extinguirse. Justo en el momento antes de que la ciudad se extinga, tú estás todavía tú ya habías dejado de ocuparte del taller de Lima. Yo me despedí de mi taller en el año 99. En el año 99. Y entonces le pedí a José Manuel García que tomara el mando del taller, y al mismo tiempo fundé unos talleres con César Tilba Márquez y con Edgar Rincón, con Agustín García, en una especie como de ejercicio de difusión de la metodología del taller. Ahí hubo resultados interesantes, pero ya para el año 2000 yo ya no estaba como doctor en ningún taller. Tenía una red de talleres que dependía de mi trabajo como funcionario. El trabajo de José Manuel García como instructor fue muy fallido. Dejó una estela de escritores, de jóvenes escritores con muy poco rigor. Me parece que me equivoqué cuando lo puse él como instructor, pero por fortuna los oficios de César Silva y de Edgar Rincón fueron mucho más fructíferos. Ellos sí generaron una consecuencia y una especie como de seguimiento de la línea de trabajo de David y la mía.
estamos hablando de un arco prácticamente desde el año 80, que conocimos a David, hasta el 2006, que empieza la guerra del narco. Muy largo. Ok. Ya, déjame nada más reacomodo esto, ¿servimos más vino? Sí, por supuesto. Si vino no jale el burro, cabrón. Y yo quisiera, si sientes el ánimo, que intentáramos profundizar un poco más en el aspecto macondiano originario de Juárez. O sea, repasar eso otra vez hasta el Juárez de los 80s. Y eso creo que tiene unas huellas estéticas también. Creo que se sienten algunos poemas en unas palabras y en unas atmósferas que vuelven a menudo, no nada más en tus poemas, creo que son atmósferas de la poesía juarense, ¿no? Pero si te parece bien, sí, claro. O sea, quisiera que me ayudaras a enumerar como esas imágenes desde, digamos, desde el Juárez Macondo hasta el Juárez Miami Vice. Ucha. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Pues mira, era no sé, alguna vez hablé con Aricho Macero sobre cómo había él vivido a la Ciudad de México en sus últimos años, y me comentó que no se parecía para nada a la época en la que él había conocido a su mujer. Él me contaba que cuando estaba recién casado, salían de su casa, ahí en México, en un barrio céntrico, que dejaban la puerta abierta y que se iban caminando por las calles al cine o a la Alameda, y que era absolutamente improbable que ocurriera un hecho de violencia. En Juárez yo siempre supe que había violencia, simplemente porque yo vivía en una colonia que se llamaba la Colonia del Carmen, y allí había dos bandas claramente definidas que se disputaban el terreno del barrio. Una banda estaba dirigida por un güey que se llamaba El Chato. Eran tres bandas. El otro güey era un tipo al que le decían el Bogart, y el tercero era Juan, el dueño del convertible blanco. El que fue ese tipo. El que fue por su novia, sí, y luego fue a Vietnam. A Juan le decían el Guarache Veloz. ¿Sí? La banda exquisita, la banda chingona era la del Guarache Veloz. Eran unos pandilleros limpios, ¿qué te diré, güey? Como sesenteros, muy chido. Esos güeyes tenían carros bonitos, ¿sí? Eran como delincuentes cool. La banda del Bogart era más delincuente, y la banda del Chato era más deportiva, pero muy cabrona, porque el Chato era un tipo chaparro con barbita de chivo, muy bueno para los madrazos, temido, porque el güey era imbatible. El güey, por ejemplo, el Chato, protegía a los grupos de chavitos que jugábamos fútbol. Yo tenía entre 6 y 9 años en esa época, y el Chato era como una especie de protector a los chavitos que jugaban en la calle, no me los toquen, ¿no? Era así. Para mí, por ejemplo, ver los pleitos desde la ventana de mi casa, los encuentros de las bandas, era algo muy interesante, ¿no? Ver a 40 personas contra otras 40. Bajaban unos güeyes con palos y con piedras por un lado, y luego otros por otra parte de la calle, y se agarraban a madrazos enfrente de mi casa. Nomás oían los golpes, ¿no? Me acuerdo que un día a un tipo al que le decíamos el Huicho, lo agarraron entre dos cabrones. Uno lo agarró de los pies y el otro de las manos, y lo estiraron, aplicándole algo así como un potro en el asfalto, estirándolo. Y yo pensaba, ¿qué tanto daño le pueden hacer, no?
cuando de pronto pasó un pinche coche por encima de él. La madre, o sea, lo estaban preparando para que le pasara el coche por encima. Y lo realmente extraordinario es que el coche pasó por encima, ¿verdad? Y luego se fueron corriendo los cabrones que lo colocaron allí. Y un minuto después él se levantó y se fue cojeando. Así de sencillo, no murió. Nomás le chingó un tobillo el carro, le pasó por completo por encima. Y hasta la última vez que lo vi, el Huicha cojeaba. O sea, llegó como a los 60 años cojeando, güey. Y hay una cosa ahí, creo que es parte de esta idea de un Juárez que siempre ha sido fuerte, feroz, pero que había una especie de armonía extraña en esa ferocidad, ¿no? Creo que la idea de una violencia grandísima, aparatosa, que deja a alguien cojeando, que no es chido, claro, pero que hay algo así que casi lo hace sentir familiar. Había como una ética en la que no se podía matar, fíjate. Había como un acuerdo entre las bandas en las que solo eran chingadazos, cadenas, palos y piedras. Nunca escuché una detonación ni vi un apuñalado ahí en el barrio, nunca. Y luego vino una época en la que el barrio fue cubierto de asfalto, se pavimentó. Cambiaron muchas cosas, las casas empezaron a mejorarse. La casa de mis padres era una casa bastante sui generis, llena de elementos muy kitsch, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, se puso de moda el cielo de Chitrac, con diamantina y con chispitas. Y luego mi hermano rockero se compró una lámpara con luces negras, rojas, y una especie de chingadera, y aquello parecía una discoteca. La casa, el cuarto de tu hermano. La sala de mi casa. La sala de mi casa, güey, era algo que los niños iban a ver y los vecinos decían, puta, qué pinche cosota, esos güeyes son ricos. Había carteles de Janis Joplin, de Jim Morrison, de Jimi Hendrix, la música, todo lo que daba, güey, y la chingadera dando vueltas. Era un congal. Estaba muy bueno aquello. Y luego mi madre compraba las cosas más absurdas que te puedas imaginar. Grandes gallos de vidrio soplado, los sillones más nuevos en el mercado, los más espantosos, sillones rojos de terciopelo con botones dorados. Iba yo con mis amigos a mi casa y hasta me daba vergüenza, cabrón. Me dicen, oye, güey, tú eres rico. Fíjate. Y yo decía, pero si todo esto se ve de la rechingada. No me gustó, nunca me gustó ese estilo. Y esta clase de fenómeno que se produce cuando en tu casa no hay muchos elementos de cultura, pero todos los hermanos aportan cada uno el suyo. En mi casa nunca hubo libros, nunca hubo biblioteca ni librero en la casa de mis padres, nunca. Solo había una Biblia en fascículos en un mueble que yo leí muy joven, muy chavito, niño, y los libros que yo leí los leía en la escuela o en la biblioteca. Pero libros, mi familia no es una familia de libros, aunque sí lo es porque cada quien compró los libros que quiso o se los agenció, ¿me explico? Uh-huh. Pero nunca mi papá nos dijo, acérquese este libro. Es un fenómeno raro, fíjate. Pero en fin, más o menos es eso. Hay muchos elementos interesantes que no se pueden mencionar porque son muchos. Por ejemplo, está la presencia de la vía del tren. Que el barrio del Carmen está cerca de las vías del tren. Pues estamos cerca del centro, a 1,5 kilómetros.
Y ese... Está Río Bravo a la misma distancia. Ya, ¿y qué significaba ese tren en ese tiempo? El tren significaba la increíble posibilidad, güey, de treparte e irte a Zacatecas. No hay nada que se parezca a esa época y creo que eso no va a volver nunca. Subíamos al tren, mis hermanos, mi madre y yo, y se compraban 2 asientos enfrentados, ¿no? Solamente 2 asientos enfrentados para toda la familia. Entonces, siempre había alguien sin asiento. Ese alguien sin asiento se sentaba en la parte de atrás del respaldo del asiento. Los asientos encontrados hacían que los opuestos hicieran esto y quedara una brecha en medio. Allí simplemente te acostabas debajo de los asientos a hacer el viaje. Para tomar agua había que hacer filas, güey, de 50 a 100 personas, para orinar también en los vagones de esos trenes. Y no sé, pero me parece que un viaje de Juárez a Zacatecas duraba 36 horas. Imagínate lo que es eso. Está la poderosa presencia del río Bravo, que es el lugar a donde todo el mundo va a divertirse, a mojarse, a lavar carros. Está la experiencia y la convivencia inmediata con Estados Unidos. En aquel entonces no había muros. El cruce no era algo peligroso. La ciudad convivía de manera muy armónica. Es decir, el río era como una calle, más o menos. ¿Sí? ¿Qué te diré? El gozo de la ciudad todavía como algo natural, como algo de tierra. Los paseos a los cerros con estudiantes caminando, cosas así. Eso todavía se permite en aquellos años. Era así. Ya. Chido. Ahora vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ese es un micrófono peluche, Leo, de la familia Peluche. Sí, no sé por qué usan esa chingadera, pero... Está muy cabrón, te diré. Es muy sexual. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, no sabes si te voy a entrevistar o te va a salir un negro del baño. Oye, entonces ya, nada más el último tirón. Esta cosa que ampliaste sobre el Juárez originario, tu Juárez originario, ayuda un chingo. ¿Crees que podríamos hacer algo parecido respecto al Juárez de los 80s? O sea, porque ahorita mencionaste varios elementos constitutivos, así, tu casa y la estética de tu casa, el río y lo que se hacía, el tren, ¿no? Las estudiantes que caminan por los cerros, todo eso. Todos esos eran prácticas que ahora ves que eran especiales de una época, ¿no? Y ahora porque ya no son posibles. Ajá. ¿Qué pasaba en esos años 80 del Juárez Miami Vice? ¿Qué hacías con David? ¿Qué hacías con tus compañeros de taller? Hombre, en los 80s, pues, obviamente lo que teníamos que hacer era descubrir el Juárez nocturno. Hay pocas cosas que sean tan memorables como algunos bares como el Noche y Día, fíjate, por decir uno de ellos. Otros bares como Las Vegas. Eran bares que estaban siempre abiertos. El Noche y Día se llamaba Noche y Día simplemente porque nunca cerraba. Tú podías llegar a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 6 de la mañana y estaba abierto, ¿verdad? Generalmente había ahí un show. La vida nocturna era deliciosa, era simplemente deliciosa. Y
también fue en esa época en la que la ciudad empezó a desplazarse hacia el oriente. El crecimiento de la ciudad hacia el oriente es un fenómeno atípico en Ciudad Juárez. Me parece que Juárez es la única gran ciudad del país cuyo centro histórico está totalmente desfasado de la vera ciudad. Prácticamente el centro es como una colonia en Juárez. Y una colonia muy excéntrica se siente. Así es. Porque esto se siente como el centro de Juárez, ¿no? López Mateos y Triunfo se siente como el centro de Juárez. Es lo que llamamos el centro geográfico durante mucho tiempo de Juárez, pero el centro de Juárez se caracteriza por ser un centro solitario. Hay otra ciudad que se comporta más o menos igual, que es Ciudad Acuña, que es mucho más pequeña. El centro está pegado a la frontera, está a 2 cuadras de la frontera. Pero la ciudad tiene una extraña vida en torno a un centro excéntrico. Y en Juárez, todos nos hemos retirado del centro. Si te fijas, Juárez crece nada más para un lado prácticamente, para el sur y para el oriente. Y el centro de Juárez es un fenómeno urbano que debe ser revisado. Date cuenta de cómo ves ahora la Mariscal. Es decir, ni siquiera las viviendas han sido necesarias, han derribado las viejas construcciones de atrás de la Avenida Juárez. Y me parece que nada más en una concepción de ciudad como la que tenemos acá, parece permisible que se deje vacío un centro de esa manera, pero vacíos, o sea, sin nada. Sí. No ha habido políticas públicas encaminadas a fortalecer al centro de la ciudad. Los grandes bares que había, los grandes restaurantes desaparecieron. Y el centro queda, te diré, como para una población que nada más vive en el poniente. Juárez ha crecido de manera increíble en los últimos 30 años y ha desarrollado diversos centros. Juárez es una ciudad extraña, no se puede hacer nada en el centro y en realidad Juárez no tiene centro. Tiene varios centros, por ejemplo la zona de Zaragoza, con Guarefil, ese es un centro. Me parece que la zona de las Misiones se ha convertido en un centro, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, también existe una configuración céntrica hacia la Avenida Los Aztecas. Es una ciudad con varios centros urbanos, rarísima. Pero bueno, eso es parte de cómo la ciudad se expandió y se fue configurando a principios de los 80s, más o menos. Y bueno, pues ahora es una ciudad muy extendida y muy grande. No sabes tú qué tan grande se siente cuando vas en un Uber. Es rarísimo, es rarísimo. Entonces, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en las fábricas del Boulevard de Independencia. Todo eso no existía en mi cabeza. Yo no sabía que existía esa parte de Juárez hasta que tuve que ir manejando hasta allá. Bueno. Y para mí, mi realidad se acababa en el Puente del Zorro. Ajá, más o menos. Salías a Zaragoza de picnic en los años 70. O sea, mi papá agarraba su carro, compraba unos melones, unas sandías, se llevaba ollas con comida y nos íbamos, créemelo, a Zaragoza a buscar un árbol bonito, un curso de agua. Ahí nos poníamos, sacábamos unas pinches cobijas, veíamos liebres y la chingada, comíamos muy a gusto. Eso era Zaragoza. Era para un picnic. Y ahora está todo urbanizado. Casi llegamos al desierto. Yo me di cuenta de ese fenómeno cuando me hice novio de Rosy. Porque un día
conté los kilómetros que hacía para ir por ella y luego traerla a comer aquí a la zona de López Mateos. 40 kilómetros casi de ida. Es un chingo. No, está cabrón. O sea, es una ciudad, fíjate, ¿te acuerdas de Oyuki? Esta chica que era alumna de Magali. Ella se juntaba mucho con otra que se llamaba Romina, que todavía vive acá en Ciudad Juárez. Son alumnas de Magali de la UACJ. Ajá. Entonces, ¿tú sabes dónde vivo yo? Bueno, dónde viven mis padres ahora, por el Algodón. Sí. Yo iba por Oyuki, o sea, yo manejaba a las Aztecas, más al norte más al sur de las Aztecas, y luego íbamos al centro a tomar, la regresaba a su casa, y luego iba de regreso al Galgódromo. Eso lo conté en Google Maps. Era como estar en España, cruzar el estrecho de Gibraltar con una chica, volver a España, fiestear, regresarle y luego regresar, cabrón. Sí. ¿No? Sí, te lo creo. Yo lo conté una vez. Yo iba por Rosy a su casa. Comíamos, íbamos a cualquier parte, un bar, la llevaba y me regresaba. Más de 100 kilómetros. A la chingada. Y es una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Es la parte que está más loca, ¿me entiendes? Porque si fuera Tokio, o si fuera la Ciudad de México, pero ¿qué pasa? Hay algo que cambió muy fuerte en los 80s, ¿no? O sea, como que esto era todavía un espacio así contenido con... Empieza, es que mira, la industria maquiladora empezó a despuntar en los 60s. Uh-huh. Como quiera que lo veas, está totalmente ligado el destino de la ciudad a la idea de jalar empresas. Esto nos dio un rostro distinto, primero. Cuando fueron los feminicidios, por ejemplo, el estereotipo de la víctima del feminicidio a partir del 93 es el de una muchacha morena, jovencita, de pelo negro, pobre y muchas veces, güey, sin identificación. ¿Te das cuenta? Se contaron, ¿qué te diré? Cerca de 400 feminicidios. Se contaron y se documentaron. Eso me consta, porque yo vi ese texto, ese libro. Y existían en la ciudad, en ese momento, cerca de 200,000 chavas trabajando en las maquiladoras. Muchas de ellas, güey, eran chavas entre los 16 y los 18 que ya podían trabajar según la ley, y muchas no tenían ni siquiera una credencial, no iban a la escuela, fíjate bien, y no tenían edad para votar, trabajaban en las maquiladoras. Todas eran muchachas de origen humilde, provenientes de estados del Golfo, o casi todas, de Veracruz, muchas de ellas. Y no solamente tenías eso, tenías también a un chingo de jóvenes, de hombres, que emigraban en las mismas condiciones, gente que les vale madre una credencial de lector, que no sacan licencia de manejar porque no tienen carro. La ciudad empezó a convertirse en una zona inestable y peligrosa para las mujeres. Y mira, yo reflexioné mucho, leí mucho sobre esos fenómenos. Nunca existió aquí en Juárez nunca existió una banda de depredadores. Y nunca existió un cerebro extranjero, cabrón. Y nunca existió un complot de la burguesía industrial para matar muchachas. No, los que mataron a las mujeres fuimos nosotros. El hermano, el padre, el novio, el amante.
El egipcio mató como a 13 chavas. La banda de los diablos mató como a 15 chavas. Los cabrones de las fronteras mataron creo que a 12 o a 9 chavas. Los archivos están llenos, güey, de mujeres que son asesinadas, güey, por su padre, por su hermano, por su novio, por su amante. Y lo más grave, güey, es que hay feminicidios cometidos por mujeres, un chinguero. En mi libro El Aguascalientes, el primer poema es el asesinato de una niña de 6 años por parte de su vecina. Entonces, la ciudad se convirtió en una máquina inconsciente. Y los muertos fueron un chingo. Recuerda que encontraron chingos de fosas, de muchachas, ya no en fosas, sino tiradas en arena, en la tierra. Eso fue lo que nos pasó. Y a la calamidad, güey, a la calamidad que se produce simplemente por la depredación económica, así de sencillo, por la presencia de la maquiladora, por la prevalencia de los valores del dinero y la ganancia, la acumulación de grandes masas de obreros explotados, el alcohol, la condición incivil de las personas que ni siquiera, nada más tienen su nombre, no tienen ningún papel, güey. Para decir quiénes son, es un desmadre. Y después de eso viene la gran crisis de la guerra del narco. En el año 2000, cabrón, eso es mío. A lo mejor tenemos un problema. No pasa. Es Elmer. Ya llegó Elmer. Espérame. No te preocupes. Se me va a olvidar. En el año 2000, déjame ver si estoy en lo cierto. Hacia el año 2000, por circunstancias familiares, conocí a un hombre que trabajaba como agente de la Policía Judicial del Estado, Policía Estatal. En aquel entonces la Policía Federal tenía otro nombre, y ese hombre era policía judicial del Estado y al mismo tiempo era el cuarto líder del narcotráfico en Ciudad Juárez. El tráfico de drogas hacia el año 2000 no mataba personas porque los policías eran los narcotraficantes.
que los policías eran los policías y eran los delincuentes. Pues, estaba perfectamente simbiotizada la existencia de un organismo delincuencial regional, ¿verdad? ¿Sí? Con la policía regional. Policía y narcotráfico eran dos órganos montados uno sobre el otro, por tanto no había muertos. Cuando Felipe Calderón declara la guerra al narco, desestabiliza estas estructuras que eran indivisibles antes, las desestructura y empieza a producirse un caos, ¿sí? En Juárez, si te fijas, cuando llegan los policías federales, me parece que en el año 2008 se incrementan los delitos de extorsión y de secuestro. Esto es porque los policías federales a las 3 terminan su turno como policías y a las 5 ya están extorsionando a gente. La razón por la que la guerra del narco mató a tantas personas es porque desestabilizó de manera profunda la organización del narcotráfico y su simbiosis con el gobierno. El gobierno renunció a su compromiso y el narco se opuso al gobierno y se opuso a la ciudadanía. Eso es lo que explica tantas pinches muertes, más de 100,000 muertes. Por supuesto que manejar la guerra del narco fue un acto absolutamente imbécil del presidente. Debió buscarse una solución que fuera más barata en costos de vidas. Estoy de acuerdo en que no debes permitir que el Estado y el narcotráfico sean la misma cosa, pero si han crecido juntos como hermanos durante 50 años, no se pare. Pues tienes que pensar en otra cosa. 120,000 muertos ha costado ese error y sigue costando todavía. Sí. No vemos para dónde pueda ir el asunto. Sí, no, se siente como un espacio sin salida. Ahora, hay una otra pregunta que te quiero hacer. Ajá. Que es ya como la pregunta que desemboca en tu visión poética. Sí, claro. Hay un Juárez hedonista del espacio íntimo de la cantina, donde uno pasa horas. Es un Juárez que está en la poesía también. Así es. ¿Qué necesita pasar en tu experiencia vital o en la experiencia de la ciudad para que esa realidad social se vuelva, al menos por un momento, como el centro de tu investigación poética? O sea, porque eso fue, claro, ya hay una sensación así de áspera en Ángel, por ejemplo, pero ya te diría que fuéramos a llorar al Río Bravo, hay un cambio de voz y es una confrontación así descarnada con ese hecho. Siento que hasta ese libro había una sensación de, bueno, una cosa es la realidad social y otra cosa es lo que yo estoy escribiendo respecto a mi vida. Y en un momento, ¡pum!, empatas. Dale. ¿Qué guash? Yo gasté, niño. Ahí estamos. No se trata de que haya otro lenguaje en los libros. Es más bien que cuando yo escribo un libro, trato de centrarme propiamente en el verso. Yo ando buscando, en la vida lo que ando buscando es un verso, ¿entiendes? Y cuando lo encuentro digo, este verso me sirve para hacer un libro. Así funciona más o menos. Los temas de la literatura para mí no son relevantes de verdad.
pero son relevantes cuando se convierten en poemas, ¿sí? En el libro de Ángel lo que hay es un trabajo de desestructuración del verso. Es una iniciativa mía como escritor para que no se diga que yo soy un gran poeta rítmico, porque sí lo soy. Pero el ritmo, güey, es una de las cosas básicas de la poesía. Decir que un escritor de 25 años se maneja con un gran ritmo está bien, pero un güey de 40, pues ya si no tenía ritmo. Eso y chinga tu madre es o lo sea, mismo, claro, ¿no? Pues es como, oye, cabrón, no mames, o sea, ponte a leer bien el libro, o es que acaso solamente soy eso, ¿no? El ritmo es uno de los primeros elementos de la poesía que deben trabajarse para un escritor, y por supuesto que el ritmo debe ser cuestionado, debe ser colocado en crisis y debe ser destruido o desarticulado para poder encontrar nuevos patrones. En el libro de Ángel lo que existe es una gran desestabilización del ritmo, pero se mantiene todavía Ángel como un libro. De hecho, Ángel es el único libro mío que es un libro totalmente lírico. Se trata de un libro de amor, claramente. Y en el libro de los poemas, si te fijas, empiezan a proponerse algunos temas que podemos llamar sociales. Me interesa reseñar un suicidio, me interesa reseñar una matanza de estudiantes y me interesa reseñar el escape de gas de una fábrica en la India y cosas por el estilo. En el libro de los poemas hay un libro que se llama El Poema Triste, hay un poema largo, central. El poema triste es el germen del libro del Aguascalientes. En el libro del Aguascalientes primero retomo el versículo, que está en el libro de los poemas, pero que está trabajado en un lenguaje mucho más cercano a la estética que a una función comunicativa. En el libro del Aguascalientes el versículo se extiende y prescinde por completo de elementos fundamentales. Entonces se convierte, güey, en un lenguaje puramente descriptivo. Y el reto era hacer buenos poemas descriptivos, con un lenguaje descriptivo, y eliminar los elementos ornamentales y convertir ese lenguaje por sí mismo en una especie de canción muy cercana a lo que yo diría es una lírica urbana. Si te fijas, el libro nunca aborda, o casi nunca aborda, un crimen por sí mismo. En ese libro los poemas están trabajados como contemplaciones o como historias incidentales. Por ejemplo, el libro el poema que se llama Ese hombre de shorts blancos, que hace pensar en mi padre, está muy claro, ¿no? Soy yo que el narrador lírico del texto va en su coche a ver a su novia. En el camino se encuentra a un güey ejecutado que está de rodillas en el asfalto. No se trata del poema de un güey que está muerto en el asfalto, sino de un tipo que va en su coche a ver a su novia y que se encuentra un cadáver y se acuerda de su padre, por alguna razón. Pero si te fijas, no está narrando solamente el hecho trágico. Y también, por ejemplo, la historia de los 4 chavos fusilados en el campanario es un poema de amor, es un poema donde yo estoy hablando de una mujer que es la protagonista de los hechos en
en ese poema, y en el fondo hay un asesinato de 4 jóvenes. Entonces no se trata de un recetario de muertes. He visto libros, muchos libros de jóvenes escritores mexicanos que quieren acercarse a ese libro. ¿Qué te diré? He creado como una especie de escuela y de copymans. Yo digo, estos cabrones, o sea, nada más se quedan con la parte dramática y se olvidan de que están leyendo un libro de poesía, que no sé exactamente cómo catalogarlo, Luis, porque a veces pienso que es como una especie de épica amorosa o de una lírica urbana. Sí, son las dos cosas distintas. La ciudad se hunde, güey, en la violencia, y las personas se hunden, güey, en el asfalto. Es como, todos estamos jodidos. La ciudad se hundió y también tú y yo. Pero hay algo, siento, porque usas la palabra épica, que me parece muy justa, pero desde luego, o sea, no es una épica como en Dante, pero es una... Creo que el motivo por el cual quien quisiera imitar ese libro haciendo un recetario de muertes fracasaría, porque no entendería que a pesar de que ya no hay río ni llanto, hay una especie de conciencia de la vida que sigue. Casi diría, aunque la palabra no me gusta, una esperanza. Ah, sí. En algo, no sé en qué es. Y eso es lo chingón, siento yo, de ese libro, que la esperanza no se sabe dónde está puesta, pero vamos de la muerte hacia las carreteras. Sí, porque no se dice nunca, me parece que no se dice, creo que la palabra esperanza no está en ese libro, puede estar, no me acuerdo. En todo caso se trata de una especie como de libro de corridos. ¿Ves? Es un libro de corridos. Hay un poema emblemático allí, que es el poema que yo le escribo a la bella Roxy. Que es como una gacela, ¿no? Los versículos pareados, esos. Simón, O sí, que termina. Ese poema es emblemático por muchas razones, porque es bien jodido. Tiene una propuesta formal muy definida. O sea, cualquier cabrón que se da cuenta sabe de qué se trata la estructura del texto. Y está hecho para cantarse, güey. ¿Capaz? Entonces cumple con todos los requisitos de lo que el libro es. Es un poema de la frontera, es un poema de amor, es un poema de la violencia y del desplazamiento de lo femenino. Y ese poema tiene su poder. Luego te contaré la historia de ese texto. Para terminar, te diría que la semana pasada me llegó una notificación del Fondo de Cultura Económica avisándome que han reimpreso el libro. Órale. Entonces, pues les agradecí la notificación, me pasaron 5 ejemplares con el nuevo logo de la Secretaría de Cultura Federal. Yo tuve una conversación con la gente del fondo hace como 6 meses. Les dije que había una edición en España del 2015, me dijeron que no. Me dijeron si alguien pirateó en España su libro, o sea, no es nuestro pedo. Una revista española sacó un artículo que dice mejores libros del 2015, y luego dice la reedición que se fue en España en 2015. Obviamente responde a una primera edición en 2013, pero si no has comprado este libro, hazlo ahora. Así termina diciendo, o si no has leído, léelo ahora. Me dijeron, no hay ninguna reedición en España en 2015, el fondo no trabaja así. Y yo les dije que era un informe de ventas, y me lo mandaron, güey. Ahí en ese informe de ventas están las compras que yo he hecho de mi libro, con descuento, por cierto. Y el informe me pareció que estaba bien, son 4,000 y pico de libros vendidos.
1000 de ellos con descuento, 3000 a 120 varos cada uno. Y les dije, bueno, pues entonces quiero mis regalías. Me pusieron 30,000 varos. Me pagaron 30,000 varos. Me pidieron la antología que les había prometido y les dije, no estoy seguro de querer publicar todavía la antología. Denme tiempo. ¿Ah? Y de pronto me anuncian que ya hay otros 1100 ejemplares circulando. El libro se vende en todo el mundo en inglés. Oye, hay que hablar de... Si quieres ya voy a parar aquí. ¿Sí? Pero